El título de este sermón es Fe en acción es poder de Dios. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuere traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Oremos. Padre Celestial, ante tu presencia una vez más venimos para pedirte, Señor, que nos ayudes, nos bendigas. Por tu palabra nos hables, y aprovechamos de pedirte, Señor, por los enfermitos, en este caso por Isabela, Señor, y por otros que tú sabes que no se encuentran muy bien. Señor, sea tu sanidad sobre ellos y sobre nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Hermanos amados, como ustedes han podido ver, el título de este sermón es Fe en acción, es poder de Dios. Ojalá pudiéramos entender el concepto de fe en acción es poder de Dios. Hemos leído los 6 versículos de la palabra del Señor, que se encuentran en este capítulo increíble llamado Hebreos, capítulo 11. Muchos de ellos, de los mencionados aquí, los han puesto en algo que le pudieran llamar el salón de la fama. Han dicho exégetas, hombres de la Escritura, de que este capítulo 11 de Hebreos habla cosas increíbles de estos hombres, incluso de mujeres, y por eso se le han llamado el salón de la fama a este capítulo 11. Pero también le han llamado la lista de honor, porque es una lista que continúa, no la leímos hoy día, porque el capítulo continúa y habla de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Sansón, de Barak, y habla de muchos personajes bíblicos, y por eso le han llamado a todos estos los héroes de la fe. Pero hermanos, vamos a adentrarnos en algo muy interesante que nos atinge a cada uno de nosotros, tanto a usted como a mí, y es acerca de la fe. Una simple palabra con 2 letras, que es tan importante no solamente entenderla, sino que aplicarla, ya que Cristo Jesús dijo: sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando hablamos de estos personajes o de estos caracteres, debemos entender una cosa. Aquellos hombres que mencionamos algunos en el día de hoy, otros los mencionaremos, recibieron una promesa de Dios, una promesa de que había algo más y algo mejor, y procedieron de acuerdo a esa promesa que iba a tomar lugar en el futuro. Les llaman los héroes de la fe,
porque ellos tomaron esa promesa de Dios y ellos tuvieron una convicción tan poderosa de que ellos fueron inamovibles en cuanto a continuar su paso sin reveses. Fe, hermanos, es entonces la confianza ciega. Es una convicción influctuante y es la certeza absoluta de que lo que Dios ha prometido se va a cumplir. Fe te impulsa y la fe te empodera. La fe te inspira y te alienta. La fe, hermanos, te lleva hacia esa promesa establecida por Dios. Esto es tan interesante en cuanto a la fe, porque la palabra de Dios lo dice en Gálatas capítulo 3, versículo 11. El justo por la fe vivirá. Pero no lo dice una vez, también lo repite en Romanos capítulo 1, versículo 17. El justo por la fe vivirá. Y lo vuelve a repetir en Habacuc capítulo 2, versículo 4. El justo por su fe vivirá. Y leyendo Hebreos, también lo vuelve a repetir en el capítulo 10, versículo 38. El justo vivirá por fe. Pero quiero decirle, hermanos, que esto no es una proposición de Dios. No es algo que Dios nos dice para consolarnos o darnos una esperanza. Pobrecito, el justo tendrá que vivir por fe. No, esto es una declaración dada por Dios que se cumple influctuantemente y que nos dice, el justo vivirá por fe. El justo va a vivir por fe porque no hay otra forma de vida para el justo. Para el inconverso sí. Para el inconverso hay otra forma de vida. La comprobación, la evidencia. Si no veo, no creo. Si no lo veo con mis ojos, pues no existe. Pero Dios establece y declara de que el justo vivirá no por lo que ve, sino por la fe. Y por eso la palabra de Dios lo dice de forma tan clara. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. La palabra del Señor dice en Hebreos 11:6. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Y cuál era el versículo que leíamos? Sin fe es imposible agradar a Dios. Esto, hermanos, que hablamos en el día de hoy, no es para los antiguos. Es para ti y para mí en el día de hoy. Y comienza la lista de los héroes de la fe en Hebreos capítulo 11. Y comienza hablando de Abel, de Abraham, menciona a Enoc. Y dice que Enoc fue traspuesto y no vio muerte. Y tuvo testimonio de haber agradado. Era porque había sido un hombre que vivía por fe. Se nos habla de Abel. Y se nos dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Estamos tratando de entender qué es la fe para ti y para mí. Y la palabra del Señor nos da idea de lo que es la verdadera fe. Y vemos que Abel ofreció algo más excelente
que Caín, pero Abel terminó siendo asesinado por Caín. Vemos que por la fe Noé construyó un barco en el desierto por 120 años, creyendo que llovería, aunque nunca había caído una gota de agua del cielo. Vamos a tratar de entender qué es la fe que Dios nos pide y que nos dice: sin esa fe es imposible que le agrademos. Podemos traer el diezmo y las ofrendas, pero eso no va a agradar a Dios, porque la palabra de Dios lo dice claramente. ¿Qué te puedo llevar, Señor? Millones de galones de aceite para tu presencia, arroyos de aceite, sacrificios por doquier. Cuando la palabra de Dios dice que Dios se cansó de los sacrificios y que no quiso más ofrendas, lo que quería era un corazón de fe, un corazón transformado a Él. Entonces, por eso que debemos entender qué es la fe. Abel tuvo fe, trajo ante Dios algo que le agradó a Dios y lo mataron. Dios le dijo entonces a Noé: construye un barco. Pensaba que lo iba a construir en algunos meses. 120 años le tomó y ni una gota caía. Pero él terminó el barco y lo calafateó de la forma que Dios le dijo, porque agua iba a caer. Por la fe Abraham obedeció a Dios y salió con su familia hacia la tierra prometida, que Dios le dijo: ve, toma a tu familia y sal de esta tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te prometo. Y Abraham obedeció, tomó a su familia y se fue a la tierra prometida, pero Abraham nunca supo a dónde iba. Esa es la fe. Hacer un barco por 120 años y que no caiga agua. Traer lo que Dios quiere y que lo maten. Esa es la fe. Vamos a tratar de asimilarla. Por la fe Abraham, dice la palabra del Señor, habitó como extranjero con su familia allá en una tierra totalmente ajena, aunque todos murieron sin haber recibido lo prometido. Y eso lo dice la Biblia. Esa es la fe. Por la fe Isaac bendijo a cada uno de sus hijos según el Señor le dio que le bendijera. Isaac tomó a sus hijos y los bendijo a cada uno de ellos. Interesantemente, cada bendición resultó según lo declarado, pero él nunca lo pudo ver con sus ojos. Esa es la fe. Y a ellos les llaman los héroes de la fe. Y les llaman la lista de los de la fama en la fe. La palabra del Señor dice: por la fe Jacob bendijo a cada uno de sus hijos, viniendo a ser las 12 tribus de Israel. La bendición resultó según lo declaró Jacob, pero él jamás los vio. Nosotros hemos aprendido de las 12 tribus de Israel, que se ponían alrededor del tabernáculo. Nada de eso él lo vio. Cuando la palabra del Señor habla de José, dice: por la fe José habló de la salida del pueblo de Israel de Egipto. José les habló y les dijo: tomen mis huesos, llévenlos con ustedes a la tierra de Canaán, porque van a salir de aquí de Egipto. ¿Saben que eso sucedió 400 años después? Y por eso José jamás lo vio con sus propios ojos. Esa es
la fe. ¡Wow! ¿Qué nos toca a nosotros entonces? Por la fe José encomendó lo que les había dicho cuando fueran a Canaán, que se llevaran sus huesos. José nunca lo vio, pero él sabía que irían a Canaán y que sus huesos serían enterrados allá. Eso es fe, aunque no lo veía. Y por la fe, dice la palabra del Señor, Moisés rehusó gozar de los bienes de Egipto para llevar a Israel a la tierra prometida. Los sacó de Egipto para llevarlos a la tierra prometida, pero ni Moisés ni ese pueblo vieron la tierra prometida. Solamente aquella nueva generación que iba naciendo de jóvenes pudo entrar. Esto me da una fuerza enorme a mí y una confianza en que Dios tiene un propósito perfecto y no es lo que yo creo que es para mí. Ahí está la diferencia entre lo que Dios piensa y lo que yo pienso. Porque yo creo que Dios es un Dios microwave oven, que se le aprieta el botón con una oración y pip, pip, está lista la oración, aquí está la respuesta. Pero Dios no es así. Dios tiene un propósito perfecto y el propósito de Dios se va a llevar a cabo y la estrategia de Dios es utilizarte a ti seguramente para cumplir el cometido de Dios. Entonces, ¿por qué la Biblia les llama héroes de la fe? ¿Por qué les llama héroes de la fe? Porque la fe hace visible lo invisible. Porque ellos veían en su alma la promesa de Dios y sabían de que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Ellos iban de acuerdo a lo que Dios había prometido, no si se llevaba a cabo ahora, mañana o pasado. Dios sabe cuándo. Pero ellos veían lo que no se veía en ese momento. Y eso es lo que la palabra de Dios nos intenta decir continuamente. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, de lo que no se ve. No lo veo, pero lo creo. No lo entiendo, pero voy a ser obediente. Alguien sabe más que yo. Alguien tiene un propósito divino que no es imperfectamente humano, sino que es perfecto. Y aunque no lo veían, proseguían. Por la fe Moisés se acercó al mar rojo creyendo en que el mar se abriría. Y se abrió. Por la fe Josué marchó alrededor de Jericó creyendo que las murallas se caerían. ¡Qué absurdez más grande! Camina alrededor de esa ciudad 7 días y al final sencillamente alaba a Dios y las murallas van a caer. Y las murallas cayeron. Por la fe muchos conquistaron reinos, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, sacaron fuerzas de flaquezas. Todo eso está escrito en el capítulo 11 de Hebreos. Para ti y para mí, para nuestra confianza y fortaleza. Pero ¿sabe qué? Por la fe otros fueron vituperados y otros fueron azotados, aserrados, maltratados, apedreados, encarcelados, muertos a filo de espada. Y quedaron ahí tendidos. Pero la Biblia les llama los héroes de la fe. Aleluya. Son héroes de la fe. Porque como dice el dicho común, el que ríe último, ríe mejor. Pero ¿sabe qué? Ellos fueron los héroes de la fe, no porque ellos lo hayan logrado,
No fue por sus hazañas, no fue por su grandeza, no fue por la destreza que ellos tenían. La Biblia nos dice por qué son los héroes de la fe. Y la Biblia lo dice, por la fe Abel. Nosotros sabemos lo demás. Por la fe Abraham, por la fe Isaac, por la fe Jacob, por la fe José, por la fe Moisés, por la fe Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y muchos otros más. Por la fe, no por su destreza, no por su fuerza, no por su nombre, no por su capacidad, por la fe. Eso significa, hermanos, que si tú lo ves, no es por la fe. Que si tú quieres comprobación, no es por la fe. Que si tú quieres evidencias, no es por la fe. Y la palabra de Dios dice, porque por fe andamos y no por vista. ¿Queremos tener un templo? Sí. ¿Estamos esperando de ver una puerta abierta? No. Por fe lo tenemos. Como que a media dijeron amén. Por fe lo tenemos. Lo único que tenemos que hacer es adorar y alabar a Dios. Lo demás lo hace Dios. Él quiere tu adoración y tu alabanza. Él no quiere que estés preocupado buscando un edificio. Él no quiere que estés preocupado tú buscando qué vas a comer mañana. Él te lo va a proveer. Ni estás preocupado buscando en qué te vas a vestir o cómo vas a aparecer. Él se preocupa de los extras. Buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Bienaventurado, dice la palabra de Dios, los que no vieron y creyeron. Por eso, hermanos, la fe es una acción. La fe en acción, que es lo que decía la palabra o el tema de esta predicación. Fe en acción es poder. La fe en acción es confianza absoluta en Dios, basada en sus promesas y no en las circunstancias en que vivimos. ¿Me va a detener a mí una pata rota? No es vivir las circunstancias. Pobrecito, con miserable de mí. Sino la fe es acción, no importando las circunstancias. La palabra del Señor dice, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Aleluya. Fe en acción, hermanos, está basada en lo que Dios dijo, aunque todavía no veamos el resultado. Dios lo dijo y es suficiente. Fe en acción es aceptar el desafío que Dios te da y es tomar el reto con plena confianza en Dios. Es un desafío. La vida del cristiano es un desafío diario. Es un reto que debemos tomar diariamente. Pero el que se queda a mitad de camino no lo va a lograr. Fe en acción es un compromiso activo y voluntario de creerle a Dios. De creerle a Dios. No importando lo que yo piense o tú piensas, es de creerle a Dios. Josué caminó alrededor de Jericó creyendo que Dios iba a hacer caer las murallas. Creyendo. Y cayeron. Israel cantaba en la batalla creyendo que la adoración a Dios destruiría al enemigo. Y lo destruyó. Sadrac, Mesac y Abednego fueron lanzados al horno ardiente creyendo que Dios los iba a librar. Y Dios los sacó ni con olor a humo. Daniel fue lanzado
al pozo de los leones, creyendo que Dios cerraría sus mandíbulas, y las fauces fueron cerradas de aquellos leones. Fe en acción es la obediencia que no se basa en evidencias comprobables, sino en la confianza en Dios. Fe en acción es la obediencia que no se basa en el razonamiento lógico humano, sino en la lógica inentendible, si se quiere, de Dios. Porque Dios dice: tus caminos no son mis caminos y tus pensamientos no son mis pensamientos. Pero Él quiere fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Fe en acción no es muerta, sino viva. La fe te mueve, te impulsa. Y precisamente la palabra de Dios dice en Santiago: fe sin obra es muerta. Todo tiene que ver con la obediencia, con la voluntad a Dios. Y la palabra del Señor lo dice: para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. La promesa de Dios no va a fallar. Así que, hermanos, dice la palabra del Señor: estad firmes y constantes, creyendo en la obra del Señor siempre, o creciendo siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Si lo hacemos, hermanos, por que queremos comprobar algo, hemos perdido la visión. Pero si lo hacemos sin ver, ganaremos la visión. Ganaremos la promesa que Dios nos ha dado. Que el Señor te bendiga. Vamos a ponernos de pie. Si durante esta oración o mientras los hermanos cantan la alabanza, usted quiere fundamentar esa fe en Dios, hoy, en estos pocos minutos, basado en Hebreos, hemos entendido que la fe no tiene nada que ver con lo que uno ve. Todos aquellos personajes que se mencionaron no lo vieron. Por lo menos no lo veían en un principio. Cuando las murallas se cayeron, lo vieron después. Pero ¿qué pasaría en el primer día? En el segundo día de camino alrededor de esa ciudad, cuando seguramente uno que otro estarían diciendo: ¿qué está haciendo Josué? ¿Está loco? ¿Qué pasaría cuando va por el tercer, cuarto, quinto día de dar vuelta a una ciudad? Lo que estaba haciendo Josué era absurdo. ¿Cómo se te ocurre haber pensado que Dios te dijo que se van a caer esas murallas donde caían 12 caballos corriendo arriba? Era una cosa inmensa. Hoy en día no se hacen ese tipo de murallas. De que Dios podía cerrarle las fauces y las mandíbulas a aquellos leones cuando los dejaban hambrientos a propósito, para que la gente cuando cayera no tocara el piso y ya estuviera despedazada. De que calentaran 7 más el horno, 7 veces más, y esos jóvenes dijeran: Dios nos puede salvar si Él quiere. ¿Qué fe es esa? Cuando aquel hombre dijo: pues entonces que lo compruebe Dios, tírenlo al fuego. Y cuando los tiraron, se quemaron los guardias que los echaron, y ellos no. Al mirarlos a ellos en medio del fuego, decían: espérate, no eran 3, ¿por qué vemos 4? Y uno de ellos tiene la apariencia como del hijo de los dioses, decían ellos. Aleluya.
¿Qué es la fe? Ponerle la mano al más pequeño y decir: tú eres el más grande, cuando la costumbre judía era que el más grande era el que llevaba la bendición. Sin embargo, nunca lo vio Jacob. Sin embargo, Efraín, el más pequeño, llegó a ser más grande que nadie, y la tribu más grande entre las tribus. Hasta el punto de que hay dos posiciones, la del norte y la del sur: los de Efraín y los de Judá. Nada de eso lo vieron. Constrúyeme un arca. Primer día, segundo día, tercer día, primer año, segundo año, tercer año, 10º año, 20º año, 120 años. Mientras se ponía más viejo. ¿Y por qué me lo hiciste hacer tan grande? Mucha gente iba a entrar, no entró nadie. Solamente Noé y sus hijos. Esa es la fe. ¿Qué te dice Dios a ti? Yo necesito fe. Mucha. Y usted, necesito entender que mi confianza debe estar totalmente en la promesa de Dios. Nada más. No en el dinero que podamos tener en el banco o las facilidades o fuerzas, sino en la fuerza del Espíritu Santo. Y recibiréis fuerza, recibiréis poder cuando haya venido sobre ti el Espíritu Santo. Me sorprendí cuando leía la palabra: recibiréis dínamo. Dínamo. ¿Dinamita? Sí, de ahí proviene la palabra poder, dinamita. Eso es lo que te da el Espíritu Santo. Una fuerza implacable. Es el Dios Todopoderoso en ti. El que quiera pasar al frente para orar y para reforzar su fe, bienaventurado sea. Amado Dios, ante tu santa y divina presencia estamos. Queremos pedirte más fe. Y tu palabra dice claramente que tu Espíritu Santo es el que da la fe. Él repartió fe según lo que Él quería. Y en tu misericordia nos tomó a cada uno de nosotros y nos dio fe. Esa fe, Señor, agrándala, que nos impulse, que nos lleve, que nos empodere. Que confiemos. Solamente confiemos en tu palabra, en lo que tú has dicho. Vas a venir a buscarnos, pues te esperamos. El justo por la fe vivirá. Vamos a vivir por fe, Señor. Pero sí, Señor, hay problemas, dificultades, pero tú estás con nosotros como un gigante, como la roca firme. Nada nos puede mover. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¿Por qué, Señor? Porque tú eres una mujer y un hombre de fe. No mires a los lados. Mira a Cristo. No mires los problemas. Mira las promesas de Dios. Sin nada que ofrecer más que mi canción, no tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor.
Adora a Dios. Alábalo. El pueblo de Israel creyó que alabando a Dios ganarían la batalla. Y la ganaron. Ganaron esa batalla solamente por la adoración a Dios. Adóralo. Adóralo con todo tu corazón. Dale glorias, dale honra. Alábalo. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Y acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Y acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Aleluya. Señor, te adoramos en esta mañana. Glorificamos tu nombre, Señor. El mundo se debate en guerra. Países y países se arman más bélicamente. Pero nosotros nos armamos más en tu fe. Aleluya. En tu poder. En tus promesas. Te pido por estos hermanos que han venido al frente. Confírmale, Señor, que tú estás con ellos. Llénalos de ti. Dales fuerza, ánimo. Dales ese calor que sentías aquellos dos hombres que iban de camino a Emaús, que decían, por eso que nuestro corazón ardía de alegría cuando escuchábamos las palabras de nuestro Maestro. Señor, que nuestro corazón arda de alegría al escuchar tu santa y divina palabra en nuestros corazones, que nos dice, ten ánimo, ten fe, porque mis promesas son verdaderas y justas. Y se cumplen. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Saludaos en el amor de Cristo, hermanos. Abrácense. Salúdense en alegría. Con gozo en el Señor.